Estamos de vuelta aquí, no hay derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya con nosotros el doctor Óscar Urbiola. Estamos, por supuesto, casi haciendo una entrevista previa antes de salir al aire ya. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, un reconocido constitucionalista. He tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar sobre los resultados del referéndum. Doctor Óscar Urbiola, qué gusto saludarlo. Para mí el gusto. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, quisiera preguntarle lo que estamos conversando un poquito fuera del aire. Y usted decía algo que es bien interesante y me gustaría que lo pueda desarrollar para el beneficio de nuestros oyentes. Siente, al margen del resultado concreto que vamos a analizar, por supuesto, un ánimo constitucional, es decir, que la gente empieza a darle valor a eso que parecía muy distante de su vida cotidiana. Efectivamente, sí, yo estoy muy satisfecho con los resultados, con el comportamiento de la población a la luz de estos resultados del referéndum el día de ayer, porque expresan para mí lo que debemos reconocer como un sentimiento constitucional. La población quiere conducirse por los cauces democráticos del Estado de Derecho, la Constitución, que felizmente tiene pues una fuerza normativa y tiene soluciones para todas las situaciones. Nuestra Constitución del 93 ha hecho una conjugación de dos sistemas. El sistema democrático representativo, que se expresa a través de la representación nacional en el Parlamento, llamado en este caso Congreso Unicameral, y otras instituciones de la democracia directa, como es el referéndum, la revocatoria, la iniciativa legislativa, que es propio de los sistemas de democracia directa, pero que en nuestra Constitución se han contemplado y que en esta oportunidad han surtido efecto para que la inoperancia de una institución como es el Congreso, representativo precisamente de esa democracia en la que el pueblo está representado a través de los congresistas, por una mayoría que no ha sabido conducirse por los cauces adecuados, ha tenido una respuesta a través de otra institución que es el referéndum, representativo precisamente de la democracia directa, y a través de este mecanismo hemos podido nosotros darle una respuesta a ese Congreso que no ha sabido estar a la altura de las expectativas Ahora, doctor Urbiola, del electorado. Hay un muy buen artículo que yo quiero recomendar para leer a nuestros oyentes, de Luis de Valois, hoy día en el diario La República, y voy a decir solo, digamos, él lo dice en sus términos, no es que hay que compartir el adjetivo que usa, pero el sentido. Él dice pateadura, dura, pero sin dictadura. O sea, a lo que voy es que esto que se ha dicho es fundamental, es decir, el presidente de la República está llenando de contenido la democracia utilizando una herramienta como el referéndum, que está en el marco de la participación ciudadana. No ha habido un desvarío autoritario aquí. Efectivamente. Y eso hay que saludarlo, ¿no? Yo le voy a confesar, Glatzel, que era bastante escéptico y en determinado momento hasta crítico de esa tendencia que hemos tenido siempre los peruanos de mezclar instituciones que a veces podrían ser contrapuestas, de un sistema de democracia directa propia pues de comunidades que tienen a veces niveles culturales o una trayectoria en la que se han usado, por ejemplo Suiza, ¿no? La democracia directa, donde en el ágora o la plaza se tomaban decisiones, cosa imposible pues en nuestra realidad, donde no solamente por una extensa población sino un extenso territorio es imposible adoptar esto. Pero ese escepticismo sobre una institución como el referéndum o el plebiscito, donde a veces no se puede conocer qué es lo que está en juego, pero creo que al margen de los tecnicismos sobre lo que se puso a consideración en el referéndum, aquí hay una expresión popular sobre algo que es nítido: moverse en el orden constitucional. Exactamente. Yo creo que esa es la lección. Esa es la lección a mí también fundamental. esa es la lección. O sea,
se ha hecho todo en los cauces democráticos. Así es. Y lo que ha dicho el presidente de la República, inclusive después de conocer los resultados, es que va a seguir en esos cauces democráticos procurando otras reformas que la gente entiende. Así es, y quizás haciendo los ajustes, ¿no? Porque nada es perfecto. Ha habido tanta premura entre la propuesta que se lanzó el 28 de julio y su aprobación en el Congreso para tener el margen de convocar a un referéndum, que no ha sido posible pues un debate como los temas lo merecían. Y a eso hay que agregarle, Gladfer, que lamentablemente han concurrido una serie de hechos y situaciones que han servido de cortina de humo para que estos temas puedan debatirse antes del 9 de diciembre, como es el caso Lavallato, como es el caso de una serie de escándalos y situaciones en el Parlamento Nacional, pedidos de asilo y una serie de circunstancias que lamentablemente no permitieron que este tema mereciera la atención. Claro, eso es en el ámbito de la discusión pormenorizada del impacto de cada reforma, pero la decisión sobre participar y votar de una manera parecería que ya estaba tomada. Estaba tomada. Y claro, ahora hay que hacer una serie de, no solamente implementaciones, y de repente ajustes. Por ejemplo, en el tema de la Junta Nacional vayamos a desarrollar ya efectivamente uno por uno. En alguna oportunidad, cuando usted me entrevistó aquí, yo dije que, bueno, está de acuerdo, quizás no es lo perfecto porque la comisión especial que debe conducir un proceso de concurso público para un proceso de concurso público para elegir ya a la Junta Nacional de Justicia, tenía la intervención del presidente del Tribunal Constitucional. Yo he dicho, y me ratifico en esto, creo que esa incorporación del presidente del tribunal desde el punto de vista de la institución, no de las personas que ejercen el cargo, no, me parece a mí inadecuada, porque el Tribunal Constitucional debe permanecer al margen toda decisión que pueda significar un adelanto de opinión o una situación que comprometa su absoluta independencia en el momento de tomar decisiones desde la perspectiva constitucional. Pero esa es una situación que incluso se puede salvar. ¿Cómo? ¿No? Podría ser si no participa el presidente del tribunal en determinadas decisiones, bueno, salvaría esa o sea, ¿usted cree que frente a lo que se ha cambiado en la Constitución, el presidente del Tribunal Constitucional podría pedir abstenerse de participar por consideraciones? Bueno, yo creo que es un mandato constitucional que no lo va a poder hacer. Claro. Debería haberse, que se llama, evitado su incorporación en esa comisión. Sin embargo, está ahí. En todo caso, es el tribunal el que podría pronunciarse sobre la conveniencia o no de su participación. Anoto esto por una sencilla razón. El Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, es el órgano de cierre de toda la jurisdicción nacional, por un lado, ¿no? De las decisiones del Parlamento, de las decisiones del Poder Judicial, del Ejecutivo, de toda la administración pública e incluso de actos privados. No hay isla que esté exenta de control constitucional, por lo tanto debe preservarse su participación en cualquier acto que no sea esa función. De acuerdo, ¿no? pero y ahora es inconveniente. O regular, o digamos, ¿cómo se podría hacer? Ya la Constitución va a cambiarse en esa dirección, ¿podría el tribunal interpretar de determinada manera y no participar? Yo creo que es difícil hacer esa interpretación para hacer de lado. Quizás no participando en las votaciones sin que eso perjudique que los acuerdos de esa comisión especial puedan tener validez porque se han hecho con los votos necesarios, porque son 7 miembros y en este caso las votaciones de esa comisión especial serán por una mayoría que tendría que ser de 5. Si se abstiene, habrían 6. No distorsionaría, digamos, no distorsionaría quizás, pero sería un gesto, digamos, así de mantenerse al margen. De mantenerse al margen. Porque el Tribunal Constitucional puede, inclusive, revisar la actuación de jueces y fiscales en cualquier momento. Exactamente. Entonces, y de la misma Junta. La Exactamente. Junta, claro. Entonces, desde ese punto de vista, para mí no es conveniente. Y hay una razón también de orden práctico. El Tribunal Constitucional está integrado por 7 magistrados, no tiene suplentes ni ejercitarios. Entonces, si por A o B el presidente del tribunal intervino en un acto que puede ser objetado posteriormente ante el mismo tribunal, él tendría que abstenerse.
Sí. Y entonces pone en riesgo también la mayoría o el quórum del Tribunal Constitucional. Ahora, pero el otro combinando el resguardo institucional con el tema de quienes terminan siendo elegidos para ser miembros del Tribunal Constitucional, puede haber un problema también, porque es el Congreso de la República el que elige a los miembros del Tribunal Constitucional, de los cuales elige a su propio presidente. Pero supongamos en circunstancias como las que están ahora, porque el señor Blume ya anunció que, a diferencia de lo que usted dice, debería postergarse para un próximo Congreso, que ya debería elegirse a los miembros del Tribunal. Imagínese usted que elijan a los nuevos miembros del Tribunal. Entonces esos miembros del Tribunal Constitucional, que son elegidos por ese Congreso, son los que eligen a su representante en la Junta Nacional, que también tendría otro problema de esa índole. Bueno, por eso mismo, ¿no? Le digo, y al haberse obtenido esta votación del 90%, que en realidad es una votación en contra de este Congreso, sí. Esa sería, digamos, una seria objeción, ¿no? Porque, o sea, ahora una constatación, un dato de la realidad, digamos, refuerza la posición que usted tiene, por supuesto, en torno a la elección de los miembros. Así es, ¿no? O sea, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es para recordar? Bueno, el presidente del tribunal no es que haya dicho que este Congreso tenga que elegir, él simplemente ha cumplido con una obligación legal. Los plazos se han vencido. Los plazos se han vencido y dentro del plazo, incluso con bastante anticipación, más de la que le exige la ley, él, ¿no?, como buen demócrata y constitucionalista, ha comunicado al Congreso de que se debe iniciar el proceso para el recambio de los magistrados, que son 6, cuyos mandatos vencen en junio del próximo año. Entonces, el Congreso ha ya instalado una comisión, pero creo que a la luz de estos resultados es conveniente que quien elija a los nuevos magistrados sea el próximo Congreso. Yo coincido con eso plenamente. Entonces nos saltamos. Ahora, el otro tema también tiene que ver con, todavía en la Junta Nacional por la Justicia, sobre las personas y los sistemas de elección de quienes finalmente van a participar de ella. En este momento, si mañana o en los siguientes días se sacara la ley y el reglamento del funcionamiento de la Junta, ¿no es cierto? Y tendrían que ya elegir a los miembros de la Junta, que a su vez elige jueces y fiscales. Quienes tendrían que estar ahí, por ejemplo, son el señor Pedro Chávarri. Así es. Para comenzar. Exactamente. Y el señor José Luis Lecaros, que acaba de entrar, y digamos a los paisanos suyos, porque es arequipeño, ¿no es cierto? Y además compañero de promoción, somos miembros de la promoción José Luis Bustamante y Rivero de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María. Ahora, pero al margen de él como persona, sus declaraciones iniciales llaman un poco la atención frente al momento. Ha dicho, por ejemplo, que se ha pintado una crisis que no es cierta en el Poder Judicial y que la conducta aislada de un juez de la Corte Suprema y de 2 o 3 jueces de Cortes Superiores no pueden afectar el prestigio de 3.500 magistrados. Dice, los audios que he escuchado del doctor Inostroza con algunos jueces supremos, si bien muestran cierta amistad entre ellos, son conversaciones inocuas, no veo un contenido penal ni faltas éticas, solo conversaciones amicales. Bueno, habría que tomar estas declaraciones del doctor José Luis Lecaros Cornejo como una posición, digamos, bastante, digamos, cauta, porque claro, toda generalización es realmente absolutamente injusta, dice, ¿no? El doctor Urriola, que todo el Poder Judicial es corrupto. No. La gente habla de Inostroza, sí. La gente habla de tal juez, la gente habla de eso. Pero decir que no había redes dentro del Poder Judicial. No, eso es evidente. Pues. Y lo segundo, que sobre el señor Chávarri, por eso yo le hago la pregunta, dice que hay una campaña en contra de Chávarri, él no ve por qué y no se va a sumar a ella. Yo siempre he dicho que soy respetuoso del principio de presunción de inocencia. Sin duda. Pero el solo hecho de que ya esté comprendido dentro de un proceso preliminar o de investigación aconseja que él pues tome una decisión de apartarse para garantizar una absoluta independencia y transparencia en estos procesos hasta que tengamos los resultados. Si de ellos sale que el señor Chávarri no tiene ninguna participación, bueno, digamos, en buena hora, ¿no? Sin duda, en buena hora. Sea así. Así es, ojalá sea así, pero, porque claro, ya no puede. Pero el asunto está en que en el Ministerio Público, por ejemplo, de los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos, hay 3 que están investigados por ser parte de los cuellos blancos del puerto. Y en el caso del Poder Judicial, además es una elección rarísima, porque los blancos y viciados han ganado, porque son 7. El doctor Lecaros ha ganado por 6 y su contendor ha tenido 4. Y de esos 6, hay 3 que también están investigados por los cuellos blancos del puerto. Es decir, han sido determinantes
los votos de estas personas investigadas para sostener al fiscal de la nación y para hacer que gane el presidente del Poder Judicial. No estoy diciendo que el señor Lecaros esté en la misma situación que Chávez, ¿ya? Porque obviamente él no está investigado, tiene ninguna duda de que él no está vinculado a eso, pero quienes sí les han dado a ellos el poder, digamos, sí están. Entonces, ¿cómo se pone eso en la balanza? Sí, yo creo que la mejor forma de conocer si es lo adecuado o no, observar su comportamiento, claro, y sus decisiones. Por lo pronto, démosles el beneficio de la duda, para saber de que, y ojalá sea así, van a actuar dentro del cauce estrictamente constitucional y legal. De acuerdo. Ahora, sigamos repasando ya el segundo punto desde esto que usted ha llamado, y es muy interesante el término, ese sentimiento constitucional que ha despertado en la gente. El segundo tema era sobre el asunto relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Y también la gente mayoritariamente ha dicho, hay algo se tiene que hacer. Pero, doctor Urriola, la semana pasada el Congreso hizo algo que el presidente Vizcarra rechazó. Es curioso, un Congreso que actúa de espaldas a la gente, ¿no? Pero ¿cuál es su interpretación sobre el segundo sí rotundo, 85.9? Incluso ha habido una campaña en los últimos días, en los últimos tramos, por un no a todo. Sí. Que entre los argumentos que esgrimían para este tema era de que con tus impuestos no puedes financiar a los partidos, a los políticos, sí, y a los congresistas. Un argumento absolutamente irracional, porque la democracia no es de los partidos políticos, la democracia es de los ciudadanos. El sistema es nuestro y obviamente nos tiene que costar. La democracia, claro, no es gratuita, es cara. Sí. Es un sistema que necesita un financiamiento. Y obviamente el financiamiento es preferible que se dé de manera transparente y pública a las agrupaciones políticas, sujetas al control, como están sujetos a control todos los recursos que salen del Estado. Claro. De tal manera que yo y parece que el pueblo lo ha entendido así. Eso me parece importante. Eso es importante. La gente dice, ya, es mi plata ahí, es mi plata, yo quiero que se la den para así que fiscalice. Exactamente. Y prefiero eso porque fíjese, sí, la gente ha sido sabia. Sí. Más caro y es que me saquen la plata vía las coimas, porque todos los sobreprecios de las obras que han dado lugar a estas famosas coimas que ahora están saliendo, en el caso Lavajat, las vamos a pagar no ahora, quizás hasta nuestros nietos. Sí. Entonces eso es más grave, pues. Exactamente. O sea, la gente ha dicho, yo prefiero dar ahora, saber que yo estoy poniendo y que puedo exigir que puedo exigir que a otros lo pongan y después se cobren robándonos de las obras. Exactamente. No, así es, nos van a hipotecar. Ahora, pero yo ponía el versus, ¿no? La semana pasada el Congreso ha aprobado una norma que el presidente Vizcarra, con razón, ha dicho no la voy a promulgar. Se refiere al tema de la variación del sistema penal respecto al lavado de activos, creando una figura exclusiva para el lavado de activos en partidos políticos. Sí. Bueno, en realidad fue una cosa absolutamente descabellada. Yo diría hasta un harakiri del Parlamento, ¿no? Porque a puertas de un referéndum, hacer esta barbaridad como la de derogación del decreto legislativo que crea el impuesto a los casinos, ¿no? De la manera como se ha hecho, sin dictamen de comisiones, exonerando del segundo debate, ha puesto en evidencia pues las carencias y todos los defectos del sistema unicameral, que ojalá podamos superar también, porque este es un tema pendiente. O sea, yo no creo que el 90% no quiera la bicameralidad. No quiera. No. Sí, porque antes de que el presidente Vizcarra dijera no a la bicameralidad tal como la ha aprobado el Congreso, había una tendencia en ascenso a la aprobación. Ganaba y hubiese tenido el mismo resultado, le aseguro. Yo creo que sí. Pero cuando la gente dijo, se ha contaminado por esto, la han reprobado, pero en realidad no es una reprobación a la bicameralidad, sino al contrabando que el Parlamento le puso. De acuerdo, o sea, ahí la gente ha reprobado las prácticas del Parlamento. Sí, y por eso es que en la 3, cuando le preguntan a la gente si es que está de acuerdo o no con la no reelección, la gente vota sí
85%. 85%, efectivamente. Es decir, clarísimo, la gente no quiere ese tipo de política, al margen de quienes estén ahí. Exactamente. ¿No es cierto? Y yo creo que la gente vota el no en el último punto, justo porque identifica que han contrabandeado algo y para asegurar el tercer sí. O sea, dice, porque de repente por acá hay una ventana por la que se pueden meter para senador, mejor me aseguro y voto no. Así es, efectivamente. ¿No? O sea, ha sido una sanción a la política. Ha sido una sanción, efectivamente. Ahora, doctor Urriola, ¿y ahora qué se viene desde su perspectiva o qué debería venirse, no solo para desarrollar mejor aquello que ayer se ha aprobado, sino qué otras reformas considera que son? Yo creo que es necesario que en el ámbito político se vaya a una reforma de la ley de partidos políticos para garantizar que se haga un barrido de aquellas organizaciones que solamente son vientre de alquiler y prácticamente clubes electorales financiados por una o dos personas que tienen muchos recursos, que están vinculados con centros educativos superiores, donde en realidad tienen una fuente de financiamiento riquísima. Además, digamos, no pagando impuestos, para supuestamente invertir en investigación, invierten en partidos y equipos de fútbol. Exactamente. Entonces, ese es un tema. Otro tema es el del voto preferencial. Pues. Claro. El voto preferencial, yo creo que tiene que eliminarse porque ya en la ley de financiamiento de los partidos políticos que se ha elevado a rango constitucional se ha introducido una modificación que me parece adecuada para el financiamiento indirecto por parte del Estado de las bandas de publicidad en televisión y en radio y yo creo que esa banda electoral ya financiada por el Estado, ampliando podríamos decir la que ya existía en la ley de partidos políticos, va a tener que garantizar que se utilice estrictamente para transmitir programas digamos de gobierno o de gestión e ideología y no imágenes de personas. De acuerdo. ¿No? Porque eso está muy vinculado al tema del voto preferencial, que es otro aspecto que perturba y que ha sido precisamente el incentivo para que personas con recursos pudieran integrar listas, ya sabemos con qué finalidad. ¿No? La inmunidad, me preguntan acá también. La inmunidad es una institución que en realidad no se debe afectar, porque el sistema democrático representativo tiene precisamente una garantía en la inmunidad, que no quiere decir impunidad, simplemente es un mecanismo a través del cual se evita que no solamente adversarios políticos, sino se puedan ejercer presiones de distintas formas y que en una democracia que funciona normalmente, donde hay un sistema de participación, da como resultados congresos en los que no hay el predominio de una fuerza política que ejerza al mismo tiempo una dictadura parlamentaria, donde se puedan dar las figuras del blindaje que estamos nosotros viendo. Claro, por ejemplo, el caso de Evo Morales es clarísimo. O sea, el señor tiene una sentencia del Poder Judicial. Fíjese, yo cuando era diputado, un diputado cometió un asesinato y era delito flagrante, la policía lo capturó y lo puso a disposición de la Cámara de Diputados. Nosotros lo tuvimos ahí un día. Y ese mismo día se acordó levantar la inmunidad y lo pusimos a disposición de la policía y debe ser. Y el Ministerio Público. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Porque era un delito flagrante, que no era delito de función. Y bueno, es un mecanismo que en toda democracia existe, pero las instituciones tienen un propósito, una finalidad, y como cualquier otra institución o situación de la cual se abuse, creo que resulta totalmente inadecuado. Entonces no debemos nosotros utilizar las mayorías para hacer blindajes. Por ejemplo, el caso del señor Donaire, y otros casos que han demorado, ¿no? De acuerdo, el caso de Donaire está ahí. Pero simplemente haciendo uso de una mayoría que no actúa conforme
a lo que manda la Constitución y la ley. Sí, tengo tres últimas preguntitas muy cortitas que vienen además de nuestros amigos y amigas de las redes. Uno, usted dijo hace un rato y utilizó el término barrer un poco el escenario político en términos de agrupaciones que terminan siendo básicamente instrumentos de poder de determinados intereses. Se habló de las universidades y todo. Preguntan si es que constitucionalmente sería viable, posible, retirarles toda la inscripción y comenzar un proceso en el que todos empiezan, pero con nuevos criterios, que no sean esto de la firma, que más solo sirven para aparatos millonarios, solo la pueden conseguir aparatos millonarios de falsificación inclusive. ¿Es posible hacer eso, por ejemplo? Bueno, actualmente hay inscripciones que de acuerdo a ley están válidas. Ajá. Y habría que en todo caso debatir y revisar la forma como se podría implementar algo que beneficie precisamente a la consolidación del sistema democrático. Si se ha tomado, por ejemplo, un acuerdo en el Congreso de declarar en reorganización el Consejo Nacional de Magistratura, que es una institución del sistema democrático, ¿por qué no se podría también declarar en emergencia a los partidos políticos y darles un plazo para que se adecúen a una normatividad? Podría. Claro que sí. O sea, sería viable, constitucionalmente, sí, digamos, viable. Pero por supuesto. Y además, en términos de legitimidad, sería, digamos, una cosa que la gente aplaudiría. Así es. Fíjese, el presidente Paniagua, sí, cuando tuvo que asumir la conducción del país en ese proceso de transición democrática, dio las condiciones para que el Congreso se disuelva y se llamaran a nuevas elecciones, ¿no es cierto? Los congresistas que estuvieron elegidos hasta ese momento se tuvieron que ir. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Por qué no podría ocurrir esto con los partidos políticos y establecer un plazo para que, cumpliendo determinados y mucho más exigentes requisitos, puedan también ir a un proceso de reorganización? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, sobre la autodisolución del Congreso, hay algunos parlamentarios que han dicho eso debería pasar ahorita, ya que la gente ha desaprobado mayoritariamente que se autodisuelve y que se vuelva a convocar a nuevo. Pues sería una manera de sacarle la vuelta también al tema, ¿no? Porque ellos podrían en ese escenario participar. Claro. ¿No es cierto? Porque esto aplicaría a partir del 2021. Sí, efectivamente. Y decir, claro, ya el 2021 nosotros no éramos, congresistas. Yo creo que es un tema bastante discutible y que además generaría una serie de inconvenientes. A la luz de estos resultados, yo creo que se les debe dar la oportunidad para que reflexionen. Y viendo los intereses del país, se conviertan más bien en una herramienta necesaria para implementar estas reformas constitucionales, porque necesitamos una ley orgánica de la comisión especial que tendrá a su cargo la elección de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Y necesitamos también una ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Sí, sí, claro. Entonces eso lo tiene que hacer el Congreso y lo tiene que hacer ya. Sí. Porque además está pendiente el proceso de ratificación de jueces y fiscales. Sí. Y de todos los procesos disciplinarios que se han interrumpido. Ahora, depende ahí cómo uno quiera verlo, de manera optimista, o la optimista sería que, a propósito de lo que han recibido ayer como mala calificación los parlamentarios, y al no poder reelegirse, se pongan a trabajar y digan, prefiero salir bien encauzando esto, total no me estoy jugando nada. Tienen una oportunidad. Pero podría pasar lo otro también. Así no va a ser reelegido, digamos, no hace, digamos, bueno, también. Ya en esa oportunidad el pueblo podrá pronunciarse a través de una serie de manifestaciones públicas que hagan evidente su descontento y tomar las decisiones correspondientes, pero por lo pronto, mientras nos hemos estado conduciendo por el cauce constitucional y legal, sigámoslos haciendo por ese cauce. Por ahí hay que hacerlo. Y termino preguntándole algo que me olvidé preguntarle al comienzo, y tiene que ver, en el caso de la bicameralidad, que tanto usted como yo estamos de acuerdo, y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo, sino que la manera como lo hizo el Congreso petardeó la posibilidad de la bicameralidad, pero ya no se puede discutir cuánto tiempo la bicameralidad, o sea, ya tiene que ser para el otro Congreso, digamos, ¿no? Hay 2 años y medio para poder hacer una reforma constitucional. Habría que ver que las aguas se calmen. De repente el presidente estima pertinente plantear una nueva iniciativa con las soluciones al tema de la cuestión de confianza. Ajá. Ahora, se dijo
y creo que lo manifesté aquí también, que la ley de participación ciudadana en el artículo 43 prohíbe que este tema, habiendo sido desaprobado, se pueda ver 2 años siguientes. Pero eso es solamente para en referéndum. Sí. Esa ley que es de participación ciudadana no puede modificar la iniciativa legislativa del presidente o de los congresistas que está consagrada en la Constitución. Claro, claro. Por cuestión de rango. Que se canalice ordinariamente a través del Congreso en dos legislaturas. Por una cuestión de estatus. Claro, de supremacía de la Constitución. De control difuso, digamos, por decirlo de alguna manera. Como claro, la Constitución prevalece sobre la ley. Sobre la otra ley. Entonces, se podría. Claro, y en 2 legislaturas se aprueba una reforma sobre la ley. Bueno, es un asunto que puede el presidente evaluar también. Exactamente, ¿no? Yo creo que sí. Y entonces entregar al próximo gobierno, el 2021, una democracia remozada, sí, con una reforma judicial y una reforma del Estado, ¿no?, debidamente saneada, sin las trampitas de la cuestión de confianza, claro, ¿no es cierto?, que me parece adecuado. Y en realidad yo no sé qué perspectiva han tenido en el Congreso para incurrir en tantos errores y que han dado como resultado pues esta reprobación de 90 y tantos por ciento, sí, 90%. Leyes inconstitucionales que han sido declaradas inconstitucionales en procedimientos rapidísimos, pero totalmente acertados por parte del Tribunal Constitucional, en contrabandos de reforma constitucional que desnaturalizaban el sistema democrático, sí. Y que a su vez garantizaba el equilibrio de poderes. Creo que quienes, los congresistas que han votado tomando esas decisiones, habrán superado el récord Guinness de leyes totalmente desacertadas, ¿no? Sí, pues, doctor Urbiola, le agradezco muchísimo por haber venido, como siempre. A usted, muy gracias. Amable. Ha sido el doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, que ha conversado con nosotros. Una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho, no.